Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor, con gozo y alegría de estar una vez más aquí compartiendo con ustedes la clase de escuela dominical. Gracias doy al Señor por este tiempo que nos permite compartir y vernos a través de esta pantalla, con motivo de alegría, ¿cierto? Y, y con el amor que Dios pone en cada uno de nosotros, tanto para compartir la palabra como para recibirla y atesorarla en nuestros corazones. Un saludo a cada uno de ustedes, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, los jóvenes que se unen a esta clase de escuela dominical para compartir todos unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y vamos a compartir en esta mañana el libro de Juan. Vamos a continuar allí en el capítulo 6. Vamos a desarrollar desde el versículo 28 al 34. Primeramente, le invito a que oremos para que el Señor obre en nuestras vidas en esta mañana y nos guíe por medio de su Espíritu Santo en el desarrollo de esta clase de escuela dominical. 28 de febrero, el último domingo del mes de febrero. Así es que le invito a que oremos juntos. Padre, gracias le damos en esta mañana, mi Dios Todopoderoso, por tener este favor suyo, Señor, de poder compartir su palabra por medio y a través de esta pantalla, Señor. Esta clase de escuela dominical que vamos a desarrollar juntos con mis hermanos, Padre mío, para seguir aprendiendo y conociendo más de usted, más de Jesús, el Hijo de Dios, que estuvo en esta tierra hecho carne, hecho hombre, y que vino a traernos el reino de Dios a nuestras vidas y a nuestros corazones. Doy gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, por los hermanos jóvenes que se unen a esta clase, mi Señor, que cada uno pueda, por medio del Espíritu Santo, entender el desarrollo de la clase, atesorar esta palabra en cada corazón, aplicar a cada vida, Señor, y también ser los portadores de las buenas nuevas de salvación a través y por medio de la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo haga la obra en cada vida y en cada corazón que reciba la semilla de la palabra de Dios, porque sabemos que su palabra, Señor, no vuelve vacía. Gracias damos en esta mañana entonces, Señor, nos disponemos en sus manos a su entera y perfecta voluntad, Señor, para que usted nos guíe a través y por medio de su Espíritu Santo en esta mañana de esta clase de escuela dominical. Gracias le damos, Señor, dejando todo en sus manos, Padre mío, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos entonces desarrollando el capítulo 6 del libro de Juan. Nuestro hermano Manuel Rojas en la clase anterior ya nos estuvo hablando de eh, ¿cierto? El cruce que tuvieron a través del mar de Tiberias, los discípulos. Jesús los encuentra en la otra orilla. Hay mucha gente que busca a Jesús, pero también Jesús les deja una tarea y les dice que trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ese es el mensaje que le entrega Jesús a la multitud que le busca, que le está escuchando, que, que le necesita, porque le está siguiendo, porque necesitan conocerlo, necesitan saber de él, necesitan acercarse al enviado de Dios. Así que vamos a leer del versículo 28 al 34 y vamos a poner allí en pantalla los versículos para que podamos irlos leyendo. Si usted quiere, lo lee allí en su Biblia y si no, me acompaña a través de la lectura de lo que está escrito allí en pantalla. Dice así la palabra del Señor. Desde el versículo 28 entonces. Dice, entonces le dijeron,
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el versículo 34 dice, y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Amén. Al oír de trabajar, como les dice Jesús allí en el versículo 27, trabajar, que es lo que Jesús les está diciendo, les está mandando, ¿cierto? Les está señalando que es lo que tienen que hacer, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, al oír este trabajar, los judíos piensan en las obras de la ley y ellos piensan que Jesús se está refiriendo a algunas obras especiales que son necesarias para alcanzar un puesto en el reino de Dios. Por eso preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Allí en el versículo 28 que leímos. Es decir, las obras en que Dios se complace y que tiene por justas. Si analizamos bien, esta pregunta es de suma importancia, pero cuando se hace con sinceridad y con determinación de obedecer la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué importancia tiene esta pregunta? Sí, alguna vez la hemos hecho nosotros, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para servir en el reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer para servir en la obra de Dios? Es algo así como levantar la mano y decirle, pastor, ¿para qué? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer aquí en la obra de Dios? Pastor, usted disponga. Es algo así lo que están preguntando los judíos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Obviamente guardando las proporciones, porque ellos le están preguntando directamente allí a Jesús mismo. Entonces, como decíamos, esta pregunta es de suma importancia. Ya lo que ellos entienden, nos estamos refiriendo a los judíos, es que si hay una comida para vida eterna, entonces hay que esforzarse para obtenerla. Eso es lo que ellos están entendiendo, los judíos, de lo que Jesús les está diciendo. Y al ser una comida que Dios dispone, es necesario conocer el medio a través del cual alcanzarla. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? Dímela. Eso es lo que ellos necesitan entender. La respuesta de Jesús es clara, directa y definitiva. Y la encontramos allí en el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la respuesta a la pregunta que ellos están haciendo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quiere decir esto que la fe es una obra? Entonces, ¿cómo podemos salvarnos por gracia si la fe es una obra que el hombre debe hacer? Si usted busca allí en su Biblia Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice que porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, que
es un regalo de Dios. Entonces, para entender bien la frase de Jesús, es necesario tener en cuenta que tanto el Evangelio de Juan como los demás libros del Nuevo Testamento no deja lugar a dudas que la salvación es por gracia, es por don de Dios. Y esto lo encontramos en los versículos referidos aquí en pantalla. Usted los puede anotar y después los verifica y los revisa allí en su Biblia, pues. Tengo anotado, son muchos más, pero yo anoté ahí Juan 1, versículos 13, 19, 29, perdón, 17, 29, Juan 3, versículo 3, 5, 15 y 16, Juan 4, versículos 10, 14, 36, 42, Juan 5, 21, Juan 6, 27, 33, 37, estos son los versículos 39, 44, 51, 55, 65. Pero la fe que se requiere para ser salvo, como nosotros sabemos, ¿sí? ¿Usted se está enterando ahora? No, ya lo sabemos, ¿cierto? No es una fe pasiva, no es una fe ociosa, ¿cierto? Ya sí, sí creo, no tengo que hacer nada más. Sino es una fe activa en la que el pecador pone todo su empeño que se reactiva por medio del amor. Gálatas 5:6. Esto lo tengo separado aquí en la Biblia. No lo anoté en la diapositiva que revisamos, ¿cierto? Normalmente en las clases de escuela dominical, perdón, sino es que lo separé en la Biblia y aquí tengo Gálatas 5:6 y dice así, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, esa es la fe que se requiere para ser salvo. El hecho de que la fe no se adquiera por medio del trabajo, mi hermano, mi hermana, mi hermano jóvenes, no quiere decir que sea una fe que no obra. La obra de la fe es la obra de recibir el don de Dios. Como observa este erudito y comentarista Hendrickson, así como el también comentarista y erudito en la palabra de Dios Strong. Ellos comparan la fe a la raíz de un árbol. Ellos dicen que la raíz no produce por sí misma el agua y los minerales de que se nutre el árbol, sino que los recibe como un don del suelo. Sin embargo, ejerce una labor necesaria y ardua para sacar del suelo lo que será después la savia que da vida al árbol. La raíz del árbol no se queda quieta. La raíz del árbol se está moviendo siempre en busca de el vital elemento para él, para crecer, para desarrollarse, para dar vida, ¿cierto? Que es el agua. Entonces empieza a buscar y hacer caminos bajo tierra para encontrar agua y poder nutrirse de esta agua para poder crecer. Entonces, a eso comparan la fe estos dos eruditos en la palabra del Señor. A esa raíz del árbol que busca, que se esfuerza, que se introduce en la tierra para llegar allí a una corriente de agua y poder alimentarse. Esa es la fe que debemos de tener, ¿cierto? La fe que nosotros tenemos no se debe quedar quieta, no se debe estar estacionada o estar en forma pasiva u ociosa, sino todo lo contrario, tiene que ser una fe activa, una fe en movimiento, una fe que a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de compartir la palabra, vaya creciendo. Por fe creemos que somos salvos. Amados hermanos, entonces los judíos, al oír de labios de Jesús la demanda
de creer en Él como enviado del Padre, ¿qué hacen? Le piden una señal. Versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Le estarán pidiendo credenciales al Señor? ¿Le estarán pidiendo el currículum al Señor? ¿Qué le estarán solicitando estos judíos? Mire, hermano, aun cuando ellos habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y de haber oído de otros milagros realizados por Jesús, piden una señal del cielo, como podemos ver en los versículos 31 al 33. Precisamente, amados hermanos, en Capernaum, donde Jesús había hecho tantos y tan grandes milagros. No les bastaba con el pan del que se habían saciado. Todavía exigían como señal pan del cielo. Es decir, todo lo que habían visto, todo lo que habían oído de Jesús, todavía no les bastaba. Todavía no saciaba el interés que ellos tenían por conocer a Jesús. Le habían visto sanar paralíticos, le habían visto sanar, volver la vista a los ciegos. La mujer samaritana, esta que se recuerda usted, que conoció a Jesús porque Jesús supo lo de sus maridos. Tantos milagros, acontecimientos, situaciones en las cuales participó Jesús y de las cuales ellos se admiraban. Algunas presenciales, otras porque habían oído. Pero allí todavía ellos están exigiendo, están solicitando, están pidiendo una señal. Ver para creer. Yo sé que se le vino a la mente a usted, ¿cierto? Tomás. Ver para creer. Si no metiera allí mis dedos en la cavidad de sus manos, ¿cierto? O en su costado, allí donde le atravesó la lanza a nuestro Señor, no creeré. Entonces, eso es ver para creer. Pero nosotros creemos para ver. Esa es la diferencia, ¿cierto? Pero aquí estamos, en este caminar con Jesús, en este cada día ir alimentando nuestra fe, como estábamos comentando, así como las raíces del árbol, así nuestra fe está buscando cada día el alimentarse a través de la palabra de Dios, a través del conversar con nuestro Señor, para poder ir desarrollándonos, creciendo y teniendo una fe activa. Y allí le exigen entonces una señal a nuestro Señor. Allí en el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Versículo 31. Como el maná que sus antepasados habían comido en el desierto. Como si el pan de cada día no fuese un don del cielo. Se atreven a decir, se refieren a Jesús, si Él es mayor que Moisés, miren la comparación que están haciendo, si Él es mayor que Moisés, que haga un milagro que al menos sea tan grande como el de Moisés, así como alimentar con el maná a todo el pueblo de Israel. Le están atribuyendo a Moisés este milagro de alimentar con maná del cielo al pueblo de Israel. Qué osados que eran estos judíos, ¿cierto? Pero, amados hermanos, podemos notar que ellos hacían mal uso de la historia o que tal vez, en algún caso, desconocían la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué podemos decir esto? Ya que se estaban refiriendo ellos, a través del versículo que leímos, a una comida que perecía en un día. Por otra parte, han olvidado ellos que sus antepasados llegaron a menospreciar el maná, diciendo, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso lo puede encontrar allí usted
en el libro de Números, capítulo 21, verso 5. Menospreciaron el maná, ¿cierto? El maná que venía del cielo. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. De la misma manera, estos judíos están menospreciando al que, a semejanza de la serpiente de bronce, había de ser levantado en la cruz para salvación de los que creyesen en él. Libro de Juan, verso 3, que ya lo estudiamos, pero lo vamos a recordar. Versículo 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús entonces les está replicando y corrigiendo o rectificando la falsa idea que ellos tenían del dador del maná. Allí en el versículo 32 les dice, versículo 32 del libro de Juan capítulo 6, y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Así es, pues, el verdadero pan del cielo, de ese que hoy nosotros disfrutamos. Nosotros disfrutamos de ese verdadero pan del cielo que envió nuestro Dios y está en nuestro corazón, está en nuestras vidas allí, entronado. ¿O no está entronado en su corazón? Sí está entronado en nuestros corazones. Por eso cada día le alabamos, por eso cada día le adoramos, por eso cada día buscamos en su palabra, por eso cada día también, como nos comentaba nuestro hermano Manuel Rojas en la clase anterior, ¿cierto? Le buscamos a través de los estudios de la palabra, a través de las predicaciones de la palabra que sube nuestro pastor, a través de la alabanza del día domingo, hoy en la tarde, ¿cierto? Nos unimos en alabanza. El día viernes nos unimos en oración. Así estamos recibiendo este maná que viene del cielo, este maná espiritual. El día viernes a las 21 horas nos unimos en oración, ¿cierto? Como iglesia, como cuerpo, como piedras vivas. Allí estamos. Así es que, nuevamente, así como lo dijo nuestro hermano Manuel, les recuerdo, para que nos unamos en cada una de las actividades de la iglesia, pues así como nos reuníamos cuando podíamos juntarnos, ¿cierto? Que íbamos a los estudios, íbamos el día jueves, del día martes, los varones el día viernes, aquí se están subiendo las predicaciones, así que un llamado también a los varones a que escuchemos cómo compartimos la palabra a cada uno de los varones, a los que les va tocando y teniendo esta responsabilidad de compartir la palabra del Señor. Entonces Jesús les dice que no fue Moisés el dador del maná. Les está corrigiendo, como les decía, les está rectificando, les está haciendo entender que Moisés no podía hacer esto, pues, sino que Dios mismo les hizo descender para bien de cada uno de ellos el maná del cielo, como lo podemos ver allí en Éxodo 16:4. Éxodo 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Se da cuenta? Cómo ellos estaban
teniendo un mal concepto de la historia del pueblo de Israel, de lo que había sucedido y lo que le había dicho Jehová a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, le dice el Señor a Moisés. Mas ellos creían que Moisés era el dador del maná. Por eso nuestro Señor Jesucristo les está haciendo entender que es Él mismo quien les hace llegar, ¿cierto? Hace llover este maná del cielo. Y ahí el Salmo 78, 24. Si lo leemos dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Dios mismo, el Dios todopoderoso, el Dios creador de todo, el Dios de Israel, les hizo llover maná del cielo para que comiesen. ¿Qué sucede entonces? Que estos judíos, si bien es cierto, han recibido una historia cambiada, o no han entendido, o no están entendiendo lo que Jesús les dice. ¿Cierto? Aunque por mano de Moisés, como instrumento de Dios, le fue servido el maná, como le fue, servida el agua. Nehemías 9, 14, 15. Allí usted encuentra estas palabras. Entonces nos está diciendo que por mano de Moisés, ¿sí? Como instrumento de Dios, usado directamente ahí por el Señor, para repartirle al pueblo el maná que venía directamente de Dios, para que se alimentaran. Entonces nuestro Señor Jesucristo continúa y les dice, allí en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Qué palabras tan significativas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mundo está muerto en delitos y pecados. Y nosotros pertenecíamos a ese mundo. Pero el Señor vino para traer vida, ¿cierto? Para darle vida al mundo. Y nos rescató y nos sacó de allí, pues. Así de maravillosa y portentosa es la misericordia de Dios. Nos sacó, nos lavó, nos limpió, nos perdonó y envió a Jesucristo, su Hijo, como pan del cielo, ¿cierto? Como, como maná espiritual en este tiempo, para que cada uno de nosotros abriéramos nuestros ojos espirituales y por fe, creímos en Jesucristo. Y hoy podemos decir con certeza y autoridad de que por fe somos salvos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces estas son las palabras que les transmite Jesús allí en el versículo 33. Jesús les hace ver con un triple contraste que el pan que Él da es superior en todo al maná de Moisés. Jesús les está haciendo entender, les está transmitiendo, está tratando de abrir el entendimiento de ellos para que puedan recibir, ¿cierto? Para que puedan comprender, para que puedan eh, eh, atesorar esta verdad espiritual, que Él es superior en todo al maná de Moisés, que el maná que el Señor nos está dando es superior. Moisés fue un medio para dar el maná. Lo tenemos clarísimo. Nosotros porque, ¿cierto? Hemos leído la Escritura, pero estos judíos no están entendiendo.
Entonces, mientras que Dios mismo les da este pan, ¿cierto? Aleluya. Gloria al Señor. El maná no era verdadero alimento, sino tipo del verdadero pan del cielo, el que, ¿cierto?, descendió cuando Jesucristo vino a esta tierra, cuando Dios mismo descendió a esta tierra en carne, hecho hombre, se encarnó para traernos el maná o el pan del cielo. El maná era para el sustento diario, ¿sí? ¿Se recuerda usted? Que se descomponía para el otro día, se echaba a perder y ya no lo podían comer. Aquellos que guardaban de más, se les echaba a perder ahí, pues ya no les servía. Pero el pan que Jesús da es para vida eterna, aleluya. Y eso nosotros lo creemos. Creemos que el maná que hemos recibido, el maná que hemos gustado, el maná que atesoramos, que es ese pan del cielo maravilloso, es para vida eterna. Amados, como podemos notar, los judíos no entendieron el sentido espiritual de estas palabras, ¿sí? Y entendieron que Jesús hablaba de un pan material, ese pan que perece, ¿cierto? Como todo lo que hay en esta tierra, perece, es transitorio, es por un tiempo. Nada es para siempre, solamente la vida eterna que nuestro Señor Jesús nos ha prometido. Y por fe nosotros creemos que somos salvos para vida eterna. Entonces ellos entendieron que Jesús hablaba de un pan material. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. O algo así como, ya nos diste pan para un día, pero queremos que nos des siempre de este otro pan, que no solo sirve para sustentar la vida, sino también para darla. ¿De cuál pan prefiere usted? ¿De ese pan que sirve para un día? ¿O del pan que es para vida eterna? Ayúdenos el Señor a entender, ¿cierto? Porque en esto, aparte de tener una fe activa, una fe que va creciendo, una fe que se mueve, también debemos ser obedientes. También debemos someternos a la autoridad de nuestro Señor para poder optar a esa vida eterna. No, si yo tengo fe, dicen algunos, yo creo en Dios, pero ¿qué están haciendo por esa fe? ¿Qué están haciendo? Es como los talentos. ¿Se recuerda? El que tenía un talento lo guardó y los otros los pusieron en movimiento. Los otros obtuvieron beneficio porque no dejaron quietos esos talentos. El talento solo lo enterraron y cuando se lo pidieron devolvió un talento. Pero, amados hermanos, nuestra fe tiene que ser activa, no puede ser una fe ociosa, tiene que ser una fe para vida eterna. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de ese verdadero pan del cielo, para que podamos disfrutar de esa agua viva, ¿cierto? De la cual nos saciará la sed y no tendremos sed jamás cuando bebamos de esa agua viva. Nosotros que bebemos de esa agua viva y de que comemos de este verdadero pan del cielo, sabemos hacia dónde vamos. Sabemos cuál es nuestro destino, si lo queremos llamar así. Sabemos que somos llamados a vida eterna. Por eso, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, mis amados jóvenes, la invitación es esa.
a que comamos cada día de este verdadero pan del cielo. Cada día lo atesoremos, cada día lo disfrutemos y podamos allí tener la certeza, la convicción y la seguridad de que a vida eterna somos llamados. Y ahí llegaremos a la presencia de nuestro Señor, a alabarlo y adorarlo. Eso es lo que cada uno de nosotros cree. Así que, amados hermanos, amadas hermanas, le doy gracias al Señor por este tiempo. Ya la próxima semana o la próxima clase estaremos viendo cómo Jesús responde a esta demanda de la cual es objeto por parte de los judíos. Señor, danos siempre este pan. Allí Jesús les va a responder a esta demanda. Allí Jesús con su sabiduría, con su palabra maravillosa, esa que transforma, esa que cambia, esa que renueva, esa que llama a vida eterna, le va a responder a los judíos que le están solicitando este pan que les dé siempre. Amados hermanos, vamos a llegar hasta aquí con la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, le lleve esta palabra a su vida y los haga entender para que pongamos nuestra fe en acción, nuestra fe en movimiento, activemos nuestra fe. Amados, yo sé que en este tiempo muchos decaen, muchos tienen tiempo para hacer otras cosas, pero el llamado es a que nos animemos unos a otros, a que pongamos nuestra fe por obra. Compartamos la palabra del Señor, llevemos las buenas nuevas de salvación. Los medios están a su disposición, ¿sí? Yo he visto muchas hermanas allí en las redes sociales que suben un versículo, que comparten la palabra, nuestro pastor que comparte el devocional cada día, y eso es lo importante, que comparten alabanzas. Así es que activemos nuestra fe, ¿cierto? Y si usted cree que tiene algún familiar que no va a entender, que no va a creer, que no va... Amados, el tiempo es de Dios. Usted siembre la semilla y el Señor, en su perfecta sabiduría y en su voluntad, va a actuar cuando menos lo esperemos. Allí el Señor nos va a sorprender. Así que doy gracias al Señor esta mañana, con alegría y con gozo de poder compartir su palabra, que sigamos escudriñando las Escrituras juntos, así como lo estamos haciendo, a través de estos medios, de YouTube, de videos, ya sea en vivo, en alabanza, en adoración, y que nos sigamos edificando en la palabra del Señor. Amados hermanos, vamos a orar para dar por concluida esta clase de escuela dominical y ya el próximo domingo estaremos nuevamente allí en el libro de Juan, de los versículos 35 ya en adelante. Así que le invito a que oremos igual como comenzamos y como hemos continuado en esta clase, unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Dios Todopoderoso, gracias le doy, mi Señor amado, en este tiempo, mi Dios amado, por poder compartir su palabra a través de los medios que usted ha dispuesto, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de estar en nuestros hogares, en este tiempo en que físicamente no nos podemos juntar o reunir, Señor. Pero espiritualmente, Padre mío, sé que estamos unidos a través de su Espíritu Santo, Señor, que nos anima, que nos ministra, que nos alienta, que nos fortalece, que nos corrige, que nos guía. Y que en este tiempo, Padre mío, nos está haciendo igual, Padre, recibir de su palabra, mi Señor amado. Gracias, Padre mío, por todo lo que usted hace, por lo que hizo
y por lo que va a hacer, Señor, porque usted no se queda quieto. Así tiene que ser nuestra fe, no quedarse quieta, sino seguir cada día activa, cada día en movimiento. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, mi Señor amado, en esta mañana. Oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que estén pasando por un momento de tribulación, Señor. Allí sea su mano poderosa obrando, mi Dios, en sanidad, Padre mío, si hay enfermedad, en provisión, Padre mío, si hay alguna necesidad o escasez de provisión, Padre mío, sea usted, mi Dios Todopoderoso, llevando, cierto, paz y consuelo a cada corazón y a cada vida. Mi Dios Todopoderoso, gracias le doy una vez más en esta mañana, dejando todo en sus manos a su entera y perfecta voluntad y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, amado joven, que el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno cada uno y con la ayuda del Señor nos veremos pronto. Si no, en una reunión de la iglesia, de la congregación allí para vernos, nos veremos por fe, ¿cierto? Esa fe activa que tenemos los hijos del Señor en el reino de Dios. Hasta pronto, mis amados hermanos. Y gracias al Señor damos en esta mañana. Amén.